Muchas bendiciones, que Dios me les bendiga a todos, hijos de Dios, en nuestro país, Nicaragua, y en todas las naciones de la tierra. Les bendice el pastor y evangelista Norman Balandón. Es un gozo estar con ustedes y quisiera compartir unos minutos, unos 10 minutos, sobre un tema que tenemos que volver a analizar y a recordar como iglesia, y es el tema como en los días de Noé. Oiga, qué tremendo. Como en los días de Noé. ¿Por qué debemos de analizar los tiempos como los de Noé? Por la generación perversa en este siglo en el que se está viviendo. Y vamos a abrir la Biblia. Si usted tiene su Biblia allí o tiene un dispositivo digital, por favor, abra su Biblia o su dispositivo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 37. Oiga lo que dice la Escritura. Mas como en los días de Noé, oiga qué interesante, como en los días de Noé, o sea, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como esa generación. Porque como en los días antes del diluvio, o sea, del juicio del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Todos fueron arrasados. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Tengo 3 días, iglesia y hermanos en Cristo, que ven este canal, de que el Espíritu Santo me ha llevado a estar a solas con el Padre, con su Hijo, y he recibido esta palabra. Hoy la compartí aquí en Iglesia Camino Bíblico de la comunidad Yacica Sur, aquí en Matagalpa, Nicaragua, y los compartí. Y les decía a los hermanos que la venida de Cristo, cuando se dé la venida del Señor, será en una generación donde la corrupción sea tan depravada que la misericordia de Dios, que es lenta, llegue a desatar la justicia divina de nuestro Dios. Estamos en el siglo malo, estamos en el siglo más perverso de la historia. No es que antes era más puro las personas o más temerosas. Por supuesto que había temor, pero siempre el pecado ha existido. Pero uno de los grandes eventos polémicos del pecado fue como en los días o en la generación o en el tiempo de Noé, donde dice Génesis 6, 3, si no me equivoco, 4, dice que era tanta la maldad que las personas, todos sus pensamientos, designios y deseos, tanto en la mente y en el corazón, era solamente de continuo de maldad, de miseria, de corrupción, tanto en la parte moral como en la parte política, como en la parte religiosa, estaban corrompidos. Habían caído tan bajo que el pecado más gravoso y terrible tenía que ver con la parte sexual, con la corrupción en esta área del sexo, con la violencia. Y Jehová determinó en el tiempo de Noé, habiendo pasado ya su paciencia, después de los 120 años, que los estudiosos dicen que Noé, que fue el escogido para hacer el arca, y predicó 120 años, según la cronología, con el apóstol Pedro en su carta, preparó el arca 120 años y predicó. Por eso a Noé se le conoce como el predicador de justicia. Y su generación se burló, su generación no entendió, su generación no quiso el mensaje. Había incredulidad, habían caído tan bajo que hasta los animales obedecieron más la orden de entrar al arca por medio de Noé, pero no los seres humanos de esa época. Dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos leyendo Mateo 24, 37, y sé que tiene que ver con la segunda venida. Estamos en el siglo XXI, 2026. Es cierto que estamos en una generación de avances tecnológicos digitales. El ser humano
esta generación en la que vivimos nosotros es la que ha alcanzado su punto más alto en lo que es la tecnología, en los avances. Solamente, digamos, con la inteligencia artificial, la bioanalítica digital, los robots, etcétera. Todo. Estamos tan avanzados. Esta generación tiene la mente y el conocimiento más avanzado que las generaciones pasadas. Pero volvió a caer en la corrupción, volvió a caer en la depravación moral, volvió el ser humano con el pecado, volvió a pasar los límites. Recuerdan que Jehová dijo, no traspasen mis límites. Pero esta generación se ha corrompido tanto que cuando dice el Señor, como en los días de Noé, antes del juicio del diluvio, antes de derramar Dios y abrir las fuentes y las compuertas de los cielos y derramar el diluvio por 40 días y 40 noches y sepultar todo lo que era habitado, todo lo que tenía hálito de vida, por medio de juicio, antes de exterminar a todo ser viviente. Las personas estaban como que no iba a suceder ningún juicio. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No entendieron la visitación. No se arrepintieron de sus pecados. Estaban normal. En otras palabras, como dijo Pablo en Corintios, creo que fue, comamos y bebamos, de todos modos nos vamos a morir. La vida es aquí. No hay infierno, no hay condenación, no hay juez. Así estaba la generación incrédula, frívola y corrupta. Y no es lo mismo que estamos viviendo hoy, iglesia. Dice que no entendieron, no les importó, estaban apáticos espirituales. Habían cerrado su corazón y su voz al mensaje divino del profeta Noé, o predicador de justicia, que fue el hombre de Dios, justo y perfecto, que caminó con Dios igual que Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios y fue trasladado para no ver muerte, porque caminó con Dios. Y cuando él caminó con Dios y Dios lo levantó, y cuando muere Matusalén, creo que es el abuelo de Noé, comenzó el diluvio. Y Jehová preparó el arca, una gran embarcación, una caja flotante, y un año, si no me equivoco, un año, y días, el arca, esta caja flotante estuvo por toda la tierra de su época, navegando. Y solo había una puerta, y esa puerta la cerró Jehová. Porque cuando Jehová cierra, nadie puede abrir. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos. Pero alguien puede preguntar, pastor, cómo eran los tiempos de Noé, para que hagamos una comparación contextual con lo que estamos viviendo. Y por supuesto, gracias a Dios que el apóstol Pablo, por favor, abran su Biblia en Romanos capítulo 1, verso 26. Verso 25 en adelante. Dice así, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, idolatría, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Oiga, dos pecados, por los que Dios entregó a los hombres, la idolatría, apostasía, rebelión contra Dios y sus leyes divinas, homosexualidad y lesbianismo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, la parte sexual natural, por el que es contra la naturaleza, lesbianismo, homosexualismo, transgénero, etc. De igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución o pago debido a su extravío. No, en el tiempo de Noé había corrupción, la homosexualidad no es nueva, todo esto del LGTB no es nuevo. Por supuesto que el término es moderno en el siglo XX-XXI, pero en los tiempos de Noé era lo mismo, nada más que en tiempos primitivos. Y dice que Pablo resalta dos pecados por los que Dios entregó a los hombres a la corrupción de sus espíritus. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo mismo que en tiempos de Noé, Romanos 1:28, Dios los entregó porque ellos decidieron ser reprobados para hacer cosas que no convienen. El resultado de esta apostasía, la apostasía es rebelión contra el Dios creador de los cielos y la tierra,
El Dios que le dio todo y nos ha dado a nosotros pecados que condenan el alma, dice. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, mis asesinatos, contiendas, pleitos, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, impíos completamente, injuriosos, soberbios, altivos, orgullosos, inventores de maldad, como hoy el terrorismo, la hechicería, desobediente a los padres, rebelión contra los necios, desleales, y por qué no decirlo, ateos también, sin afecto natural, implacable, que no tienen misericordia. Romanos 1, 29 al 31. ¿Cuál es el resultado final de la apostasía? Sabrán el juicio de Dios, pero no tendrán temor. Igual como en los días de Noé. Predicamos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Les decimos arrepiéntanse de sus pecados, viene juicio. Ya este mundo no va a ser condenado con agua, sino con fuego y azufre. Porque quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas, que lo leí anteriormente, son dignos de muerte, dice San Pablo. No solo los que lo hacen, sino también aquellos que son cómplices y se complacen con los que lo practican. ¿Estamos en los tiempos de Noé? ¿Sí o no? Claro que sí. Hay injusticia, terrorismo, guerra, respeto al derecho ajeno, homosexualidad. Ahora esta moda que está con los terians, que la juventud tienen un movimiento terians que significa salvaje o animal. Que hay un momento, dicen ellos, que toman el espíritu del animal y se disfrazan de perro o de gato y toman su espíritu, se conecta y esto es fuera de la voluntad de Dios, esto es fuera de la creación de la identidad de las personas. Estamos en la era de la maldad y solo quiero decirle, amada iglesia y amigos que nos ven en este canal, estamos como en los tiempos de Noé. Y así como en los tiempos de Noé, nadie escuchó la voz, todos se burlaron de Noé. Entró por el oído izquierdo y salió por el derecho. Estaban apáticos, frívolos, comían, todo estaba bien, lo cotidiano, no va a suceder nada, no hay juicio, ¿cuál Dios? Así estamos en el tiempo final 2026 en adelante. La gente escucha el Evangelio por este medio, como lo estoy haciendo yo, por la televisión, por las plataformas, las redes sociales, los altares de las iglesias, predicando en campaña, en eventos, en las calles, y la gente vive como quiere vivir, pero este tiempo ya no es con el arca. El arca hoy es Jesucristo. Hoy Cristo es el arca. El arca es el tipo de Cristo. Porque así como solo hay un camino, una puerta, Cristo es el único camino y la puerta para salvación. Su iglesia, que es su cuerpo, es el refugio donde encontramos en Cristo la salvación. Así que, hijos, prediquen, animen, compartan este video, por favor, con toda la familia, porque estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la historia. Estamos como en los tiempos de Noé. Así que, por favor, oremos por nuestras familias. Prediquemos este tema, el mensaje del Señor. La venida de Cristo está cerca. Solo los que caminen con Dios, como Enoc y como Noé, fueron perfectos, íntegros en su camino. No es que no tenían naturaleza pecaminosa, como la que se nace y se hereda de Adán a sus descendientes, sino que tomaron la decisión de entregarse a Dios, servir a Dios y tener una comunión, no una religión, una relación íntima con Dios, con Jesucristo. Así Enoc fue traspuesto, arrebatado para no ver muerte. Y Noé fue guardado, él como patriarca, con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 en total. La familia se salva cuando un hombre toma una decisión de servirle a Dios y llevar a su familia a los pies de Cristo. Que Dios me le bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros casi estos 15 minutos. Dios les bendiga mucho. En el nombre de Jesús. Amén y amén.